Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Eh, Agradecemos tu presencia. Ricardo Nava es el director del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana y va a extender unas palabras de bienvenida para el doctor Daniel Feinstein, nuestro invitado de hoy. Gracias, Ricardo. Adelante. Muchas gracias, Cosette. Bueno, desde el Departamento de Historia y a nombre de la Universidad Iberoamericana, deseo darles a todos la más cordial bienvenida porque para nosotros es un gusto contar con la presencia del doctor Daniel Feinstein, decano de Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica de México. Sea usted muy bienvenido, doctor. Consideramos que el intercambio académico con los profesores de la Universidad Hebraica, en particular el doctor Feinstein, nos aportará un conocimiento especializado ligado a las fuentes originales y evolución de los valores éticos del judaísmo. Y también, pues, confiamos en que puede guiarnos frente al estado crítico del mundo contemporáneo, del contexto que vivimos, la situación particular en la que estamos. Aprovecho también para agradecerle al Programa de Cultura Judaica del Departamento de Historia por la organización de esta conferencia y también aprovecho para agradecer a la Universidad Hebraica de México por permitirnos contar con el doctor Feinstein, que en estos tiempos que nos ha tocado vivir, sobra decir la importancia de poder mantener nuestras actividades académicas en la modalidad virtual. Ha sido un reto y aquí estamos, ¿no? Estamos también seguros que estos esfuerzos traerán grandes beneficios para todos. Les doy la más cordial bienvenida y te dejo, Cosette, para que continuemos con la conferencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ricardo. Si te parece bien, Daniel, daré unas breves palabras, intentaré ser lo más breve que pueda, nada más para introducir tu currículum, tu trayectoria académica. Y comienzo entonces. La webinar se titula Ética judía para tiempos de crisis, los aportes de Martin Buber y Abraham Joshua Heschel. Nuestro invitado, quien la impartirá, será el doctor Daniel Feinstein. Y como les comentaba, pues hemos optado por esta modalidad webinar para hacer más fluida la conferencia y al final podemos hacer las preguntas por medio del chat. El doctor Daniel Feinstein, decano de Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica de México, recibió su formación académica en las universidades de Buenos Aires, su licenciatura en Sociología, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, maestría en Judaísmo Contemporáneo y Educación, y la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se doctoró en Ciencias Políticas y Sociales. Su tesis doctoral, Secularización, Profecía y Liberación, la de privatización de la religión en el pensamiento judío contemporáneo, un estudio comparativo de sociología histórica e historia intelectual, fue distinguida con mención honorífica. Realizó también estudios rabínicos en el Seminario Rabínico Latinoamericano, M.T. Meyer, y su especialización en Educación y Filosofía Judía en el Jerusalem Fellows Program del Mandel Institute de Jerusalén. Ha sido decano del Seminario Rabínico Latinoamericano, director del Consejo Central de Educación Judía de la Argentina y profesor invitado en numerosas instituciones de América Latina, Europa, Israel y los Estados Unidos. Sus temas de investigación y docencia incluyen la historia intelectual y social del judaísmo, la sociología de la religión, especialmente en temas de secularización, fundamentalismos y espiritualidad, y la formación y capacitación de recursos humanos en educación y liderazgo comunitario. El Dr. Feinstein es autor de publicaciones académicas y de divulgación en los temas de su especialidad, entre la que destacamos Judaísmo, Derechos Humanos y Espiritualidad, una biografía intelectual, el rabino Marshall Meyer. Ahora solo haré un comentario que me ha llamado la atención del trabajo del Dr. Feinstein. En un trabajo titulado Modernidad, Crisis y Esencia Humana, reflexiones sobre el pensamiento de Rav Soloveitchik y Eric Fromm, el doctor Daniel Feinstein considera la modernidad, de acuerdo con Peter Berger, bajo los siguientes aspectos: abstracción, futurismo, individualismo, liberación y secularización. Señala también con McIntyre el clima de confusión y desintegración de valores compartidos, sobre todo en el nivel moral.
hay pues una pérdida de la identidad colectiva y social. El doctor Feinstein, siguiendo a Soloveitchik, quien advierte que el hombre moderno se caracteriza por la soledad anónima y la ignorancia de su interioridad, intenta rebatir la idea de que el etos judío es incompatible con el etos triunfalista y antropocéntrico de la modernidad. Tanto Martin Buber como Abraham Joshua Heschel son portadores de una ética que deriva de la comprensión antropológica judaica, es decir, de lo que conforma al ser humano como unidad de tierra, humus y espíritu, imagen de lo divino, contingencia o fragilidad existencial que no puede persistir sino en el encuentro con el otro, ya sea Dios o el prójimo. El ser humano tiene un papel de corresponsabilidad con Dios en el sostenimiento de la humanidad y de la armonía de la creación, ante el avance de la deshumanización y la destrucción ecológica. Para el programa de Cultura Judaica del Departamento de Historia es un honor y un gusto dar la bienvenida al doctor Daniel Feinstein. Adelante, Daniel, muchas gracias. Gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a la doctora Cosette Galindo por la invitación al Departamento de Historia, quien me ha dado una cordial bienvenida. Nosotros creemos en la colaboración y esperamos que esto sea el comienzo o una continuidad, de hecho, de una relación fructífera para ambas instituciones, para contribuir a iluminar un poco estos tiempos tan nublados, como decía en un trabajo Hannah Arendt. Quiero mencionar algo personal. Mi primera experiencia académica como docente fue en la Universidad Iberoamericana el año 1986. Yo me encontraba realizando mi posgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén y había un programa de estudios judaicos dirigido por la doctora Librand Boxer, y ella me invitó, Boxer Librand, y ella me invitaron si quería dar un seminario, y de Jerusalén vine acá. Fue pocos meses después del temblor. La vieja sede de la Universidad Iberoamericana se había caído, por eso las primeras conferencias se dictaron en el Museo Nacional de Antropología, lo que para mí era un enorme honor como un joven académico iniciarme. O sea que yo estoy volviendo de alguna forma a mi primera casa académica en México, lo que me da mucho gusto, ¿no? Y agradezco por eso la invitación. Y también deseo mucho éxito a la doctora Galindo en este programa de cultura judaica, ¿no? Conozco su trayectoria, nos hemos conocido personalmente y te deseo lo mejor, José, en tu tarea. Lo que vamos a hacer es, según el esquema, yo voy a exponer más o menos una hora y 10, y abriremos el tema preguntas. Sugiero que si van teniendo dudas, preguntas o comentarios, que los vayan subiendo al chat para facilitar la comunicación, y después al final vemos cómo seguimos. Lo que voy a hacer en esta presentación es brevemente presentar quiénes fueron Martin Buber y Abraham Joshua Heschel. En el público sé que hay académicos con una formación teológica, filosófica, histórica, y público en general, por lo que trataré de llegar a distintos públicos, pero que todos puedan encontrar algo valioso en esta presentación. Y veremos entonces luego un poco cómo estas figuras han confrontado algunas de las crisis que les tocó vivir y algunas de las cosas que comparten y que los diferencian. Entonces, quiero empezar por una afirmación un tanto polémica, y es que yo considero que siempre la ética es una propuesta para situaciones de crisis. Es decir, la ética, Robinson Crusoe no necesita ética porque está solo, salvo que planteemos hoy en día una ética también frente al medio ambiente. Pero la ética siempre tiene que ver con lo interpersonal, y cuando hay interpersonal hay tensiones. La ética tiene que ver con lo social, con lo político, también con lo medioambiental. Tiene que ver con lo legal y con lo penal. Hay un error. Y siempre en la ética tenemos dilemas y tensiones. Por ejemplo, hoy en día estamos viendo la tensión entre preservar la salud de la población o abrir las economías. Hay que manejarse en un delicado equilibrio. Hay cuestiones de valores, hay cuestiones de normatividad. Y si vamos a las perspectivas de Manuel Levinas, otro pensador judío, siempre la ética nos confronta con el rostro y la otredad que limita nuestros deseos
y nuestras propias pretensiones en la vida, lo que también está visto como la tensión entre la visión totalista que busca interpretar el mundo desde una concepción total y lo infinito en el pensamiento de Levinas. Cuando hablamos de ética judía, y el título de esta conferencia tiene que ver con pensadores, en este caso, yo estoy tratando a dos pensadores que tomaron seriamente del conocimiento de las fuentes judías y lo tomaron como un referente para entender el tiempo que les tocó vivir, al mismo tiempo que tenían una formación muy avanzada en el conocimiento de la filosofía, la cultura de su tiempo. Y esto es importante porque hay algunos pensadores que son judíos de origen, que tocan determinadas temáticas, a veces también judías, pero no tienen ese dominio de las fuentes judías, como el caso de Hannah Arendt, por ejemplo, ¿no? Quien no conocía las fuentes judías, y se nota eso en su concepción filosófica general. Ella tenía una formación filosófica muy avanzada, conocía de la realidad política, cultural de los judíos de su tiempo, pero no es una persona que tenga un diálogo con las fuentes judías. Por eso yo estoy pensando acá dos pensadores indiscutiblemente marcados por la tradición judía en sus diversas manifestaciones. Voy a empezar con una caracterización de estos dos pensadores. Después digo quién es el autor de esta cita. Fue Martin Buber quien mostró al mundo occidental que el judaísmo existe tanto en vida y pensamiento actuales, pero también que fue él el que enseñó a ese mismo judaísmo que era nuevamente descubierto en el exterior, que estaba presente de otro modo que por la participación de los intelectuales asimilados y desjudaizados de la vida espiritual de Occidente. Esta gracia y autoridad, esta soltura, se mostraban tanto en su persona física como en sus escritos. Acá vemos una foto de Buber. Un pensamiento que, partiendo de la meditación sobre las fuentes judías y particularmente sobre el hasidismo, abordó todos los problemas de nuestro tiempo. Buber abordó el judaísmo postcristiano como una civilización viva de una admirable madurez y le instaló como compañera en igualdad de condiciones en el Simposio de Occidente, ya que a través de la civilización judía no hacía sino hablar de cuestiones universales. Esta valorización del lugar de Buber en el pensamiento contemporáneo es de otro gran pensador con enorme impacto también en el pensamiento cristiano en América Latina, es Emmanuel Levinas. Y fíjense ahora sobre Heschel. Heschel es uno de los más significativos pensadores religiosos de Estados Unidos. Su mensaje permanece relevante, no solo para el judaísmo contemporáneo, sino para los seguidores de otras confesiones religiosas, y aún para aquellos sin fe específica, pero que buscan el sentido de la vida humana en nuestro mundo caótico. Acá tenemos una fotografía de Heschel. Fue simultáneamente un pensador metafísico, un teólogo, un observador espiritual, un agudo comentarista de la condición humana y un activista social y político. Y esta frase viene de un gran experto en Islam de Estados Unidos, Syed Hussein Nasser, profesor de estudios islámicos en la Universidad George Washington, y se complementa con esta valoración de tal vez el más importante intelectual afroamericano hoy en Estados Unidos, y una figura clave para entender la problemática que estamos viendo con los problemas raciales actualmente en Estados Unidos. Y miren cómo lo caracteriza Cornel West, profesor de Harvard, primero Princeton, ahora Harvard, y autor de un libro clásico y fundamental para entender la dinámica del tema racial en Estados Unidos, Race Matters, es el nombre del título. Abraham Yeshua Heschel fue la mayor figura profética judía en el bárbaro siglo XX. Necesitamos de la sabiduría, el coraje y la compasión del inimitable Abraham Yeshua Heschel. El futuro del mundo depende, en parte, de considerar seriamente su legado como testigo profético. Fíjense, tanto Buber como Heschel, dos figuras vistas como fundamentales para enfrentar los dilemas, los problemas de este siglo XX, ya XXI, tan complejo e incierto. Ambos pensadores rompen todas las categorías que podríamos pensar.
Si pensamos, por ejemplo, en Buber, y cito solamente una pequeña cantidad de estudios sobre ellos, Buber forma parte de lo que Pierre Bourdieu llama los testigos del futuro, lo que Reyes Mates llama pensadores olvidados de Occidente, lo que Paul Mendeflor llama una vida de fe y disenso, lo que Michael Lowy llama pensadores de la redención y la utopía, o lo que un teólogo cristiano llama que es un profeta del secularismo religioso, ¿no? Una verdadera contradicción en términos. Y por otro lado, Heschel es caracterizado como un testigo profético y un radical espiritual por su biógrafo Edward Kaplan, es un llamado a la trascendencia por Shai Held, o un hereje de la modernidad y la tradición por Shaul Magid. Heschel y Buber se conocieron, se encontraron en Berlín hacia 1929 y 30 y tuvieron una amistad que los acompañó toda la vida en encuentros que tuvieron tanto en Alemania como en Israel, como en Estados Unidos. En ese momento, Buber era un autor muy reconocido en la cultura europea y de Europa Central. Heschel es un joven académico que está iniciando sus pasos. Vamos a ver un poco quién fue Buber, porque no estoy seguro que todos los oyentes conozcan un poco la trayectoria, ¿no? Buber nace en Viena en 1878, es criado en la casa de sus abuelos en Galicia, el Imperio Austrohúngaro. Buber tuvo un trauma, que lo plantean varios, que lo cambió, es que cuando era muy pequeño, 3 o 4 años, su madre los abandonó, a él y a su padre, y esa ausencia marcó muchos aspectos del pensamiento de Buber. Su abuelo era un intelectual, un hombre que le interesaba la cultura judía, entre otros temas, y lo acercó a la experiencia de un tipo de judaísmo que se llama el judaísmo hasídico, de esas comunidades donde ellos vivían. Él estudió, como todos los jóvenes, digamos, que aspiraban a un alto nivel en el gimnasio, la preparatoria, que eran bastante selectivas y formaban a la gente para ingresar a las universidades. Cuando tenía 14 años ya había leído a todo Nietzsche, ¿no? Eran bastante, como se digo, avanzados, ¿no? Pero también a Kierkegaard, los poetas románticos, su abuela le leía literatura en distintas lenguas, y la Biblia hebreo, por supuesto, su abuelo se ocupaba de que tenga una buena educación judía tradicional. La mejor biografía hoy existente sobre Buber es la que escribió mi maestro, mi amigo, el profesor Paul Mendeflor de la Universidad de Chicago y emérito, y de la Universidad Hebrea de Jerusalén, emérito, que escribió este libro que salió hace 1 año y medio menos, Martin Buber, A Life of Faith and Dissent. Una obra extraordinaria, el que quiera adentrarse, creo que es hoy en día la mejor obra, más completa en un tomo. Buber se formó en distintas áreas del saber, era un hombre sumamente culto en arte, en filosofía, estudios religiosos, psicología, dominaba múltiples idiomas, como era común en muchos de los intelectuales de esta época, ¿no? Tanto idiomas europeos como en este caso el yiddish, el hebreo y otras lenguas. Él desde joven se adhirió al movimiento sionista que en ese momento se estaba desarrollando y fue siempre un partidario y un participante, aunque sus opiniones muchas veces estaban en contra de las posturas mayoritarias. Buber era también un editor y editó la mejor revista, tal vez a nivel académico, que se judía en Alemania, Die Jude, donde, por ejemplo, un joven escritor, un joven tímido y atormentado, mandó por sus primeros cuentos, que se llamaba Franz Kafka. Y además de todo el mundo intelectual europeo publicaba en esa revista. Trabajó en educación de adultos, fue profesor en la Universidad de Frankfurt, y cuando sube el nazismo, Buber fue un líder en la resistencia espiritual que los judíos en Alemania realizan contra este régimen autoritario y racista. Finalmente pudo emigrar en 1938 a Israel, donde fue profesor en la Universidad Hebrea de Educación, de Sociología y Pensamiento Social, que lo vemos a Buber ya en sus viajes. En Israel él estuvo en una línea, digamos, que llamó Movimiento Ihud, que buscaba una confraternidad judeo-árabe para crear un Estado binacional israelí-palestino. En los años 50 viaja a Estados Unidos, donde obtiene una fama y un reconocimiento muy importante
y la traducción de gran parte de su obra. Aquí lo vemos a Buber en su estudio en Jerusalén. Falleció en 1965 en la ciudad de Jerusalén, y fíjense lo que dijo Buber al respecto. No conozco a nadie que haya vivido una vida tan rica en aventuras intelectuales y que haya respondido a sus desafíos como Martin Buber. Había magia en su personalidad y riqueza en su alma. Buber trabajó en numerosas disciplinas. Como pueden ver, no había casi campo de las humanidades que no ingresaba en su órbita, ¿no? Y escribió una gran cantidad de obras, editó textos, fue una persona que usó todo tipo de formas literarias, desde poemas hasta estudios académicos, etc. En español hay una gran cantidad de obras de Buber traducidas, estos son ejemplos, obras muy populares que tocan distintos temas. Una es una obra de antropología filosófica, la otra es un análisis de movimientos sociales y del socialismo que pretende transformar el mundo. Ahora, los estudiosos de Buber distinguen dos etapas básicamente del pensamiento de Buber. La etapa mística y la etapa del diálogo, ¿no? que después tiene algunos cambios, porque Buber, digamos, es un pensador que fue transformando ciertas ideas, no siempre estuvo en las mismas ideas. En la etapa dialógica, él se da cuenta que el misticismo, como una forma de salir de un mundo fragmentado, violento, injusto, no se podía conciliar con sus preocupaciones sociales que requieren, digamos, la dinámica de toda una sociedad. Y también la influencia de dos amigos muy cercanos, los dos mueren fuera de tiempo. Gustav Landauer asesinado digamos, poco después de la Primera Guerra Mundial, y Rosenzweig por una enfermedad degenerativa, otro de los grandes pensadores judíos de la primera mitad del siglo XX. Siempre en el pensamiento de Buber hay un problema, que es un problema que también nos atañe, creo, a nosotros, que es el extrañamiento de uno consigo mismo, con los demás y con Dios, ¿no? La alienación, el concepto de alienación, que ha sido desarrollado por múltiples estudiosos, es un buen puente que articula muchas de las preocupaciones de Buber. ¿Cómo podemos vivir una vida más integrada con uno mismo, con los demás y con Dios? Acá tenemos hasta... Daniel, disculpa que te interrumpa. Están escribiendo por el chat que no se alcanza a ver las imágenes que estás compartiendo, porque me parece que hay que abrir la pantallita de... ¿No están viendo las imágenes? A ver, o sea, lo ven, pero se ve muy pequeñito, como al lado tuyo, como si tuviera una nota. ¿Cómo lo abrí? Pero lo voy a salir y voy a volver a entrar de la pantalla. No. Pero ahora voy a volver a entrar. Ajá, a lo mejor ampliándola más la... ¿Ahora se ve mejor o no? Yo lo veo ampliado, lo veo en toda la pantalla. Ah, sí. Estás compartiendo pantalla, ¿verdad? Es que estoy compartiendo pantalla y lo veo a ver, perdóname. Entonces voy a hacerlo yo desde aquí, si puedo ser. Sí, sí, ya está. Ya se ve. ¿Se ve mejor? Perfecto, sí. Gracias. A ti. Hasta Andy Warhol, en una serie que hizo sobre pensadores judíos, lo pinta a él, no solo los Rolling Stones. Ahora, un punto central en el pensamiento de Buber, que le va a dar mucha fama a partir de su obra, digamos, capital, Yo y tú, que fue publicado en 1923, es el concepto de la ontología de lo interpersonal. Es decir, para Buber, el área fundamental que transforma la vida del ser humano es lo que pasa entre, no mi yo ni tu yo, el encuentro, esa área que ni yo domino ni tú dominas, ese área que es la experiencia de lo interpersonal. Para Buber ahí está el foco central de la experiencia humana. En esta obra, Yo tú, que tiene múltiples traducciones al español, un libro pequeño, complejo, escrito en un estilo expresionista alemán, aparece este tema. Y Buber acá distingue que hay dos tipos de relaciones que los tenemos los seres humanos. La relación yo-ello, que es una relación fragmentada, limitada, o la relación que llama yo-tú, que es una relación amplia, abierta,
donde ninguno controla al otro, ¿no? Y que solo estamos en estos dos tipos de contactos, o yo tú o yo ellos, no hay otra alternativa para Buber. Y esto no es solo en el ámbito personal, esto ocurre también en el ámbito, en tres ámbitos. Con la naturaleza, según Buber, uno puede tener una relación yo-tú con la naturaleza, como cuando estás en un espacio, en un lugar que te sientes integrado con el medio ambiente. Él cuenta su relación con un caballo que tenía en el campo de su abuelo y que él siente que había una relación recíproca importante. El segundo es, por supuesto, del ámbito interpersonal, donde ahí el tema verbal es tan importante porque tenemos la palabra. Y la tercera, dice Buber, es con lo que él llama las formas espirituales, es decir, con literatura, música, arte, es decir, también uno puede interactuar en estas tres formas, yo, tú o yo, ello, en cualquiera de estos tres ámbitos, ¿no? Ahora, una frase central de Buber que resume mucho de su enfoque es que toda vida verdadera es encuentro. Para Buber, lo que marca realmente y da sentido a la existencia humana no es ni el yo ni el tú aislados, es el encuentro. Y forma parte de una tradición importante que se va a desarrollar en esta época en Europa, dialógica, personalista, que es importante. Fíjense esta frase que es muy bella. Es así, esto es del yo-tú. El helio es la crisálida, el tú la mariposa. Solo que no siempre ambos estados se distinguen netamente entre sí, sino que a menudo se da una caótica situación enredada en una profunda dualidad. El tú eterno rescata las relaciones yo-tú de la amenaza de la discontinuidad, asegurando de esta forma la dignidad ontológica. Acá vemos algo importante. Buber dice que cada vez que yo me encuentro con un tú, eso me retrotrae o me conecta con el tú eterno, que es la forma en que él caracteriza a Dios. Cada vez que estoy conectado realmente con alguien, con la naturaleza, con un libro, con música, con otro ser humano, eso es lo que me conecta con un tú que es el único tú que por naturaleza no puede pasar a ser ello, que para Buber es Dios. Con todas las relaciones interpersonales, aún con las personas más cercanas, nosotros nos sentimos muy cercanos y a la media hora decimos, ¿quién es este extraño que está al lado mío? Eso puede pasar con todo, dice Buber, menos con Dios. Para Buber hay un abismo, pero ese abismo se atraviesa entre un puente que pasa por el ser humano. Es decir, para Buber el encuentro con Dios pasa siempre a través del otro ser humano. Bueno, Buber descubrió el pensamiento hasídico, que es un movimiento judío que se desarrolla primero en Ucrania y después en el resto de Europa Oriental, un movimiento místico que tiene muchos elementos de exaltación, de encuentro con lo divino, de la comunidad, etc. Hay distintas variantes de hasidismo. Buber escribió cuentos hasídicos y esto llegó, por eso fue propuesto, por ejemplo, por Hermann Hesse, lo propone a Buber como premio Nobel de literatura, solamente por eso, porque dijo, él difundió tesoros espirituales que no conocíamos. El Dios que él describe no es ni un exigente dador de la ley, ni un redentor misericordioso, sino una presencia cercana, a la cual siempre nos podemos dirigir en busca de intimidad. Que necesitas a Dios más que nada, dice Buber, es algo que lo sabes honestamente en tu interioridad. Pero no sabes también que Dios te necesita en la plenitud de su eternidad a ti. Y en esto se acerca a una idea de Heschel que vamos a ver. Por eso para Buber el tú eterno, es decir, cada momento de encuentro que tenemos nos conecta con un tú que nunca deja de perder vigencias, es la presencia de lo divino. Buber va a plantear algo, y acá ya nos metemos en el tema de la ética judía y su relevancia frente a los problemas contemporáneos. Parte de este material lo tomé de mi disertación, de mi doctorado, donde analizo una tendencia que la analizó el sociólogo José Casanova,
que es la idea de que hay movimientos actualmente, o empezaron ya desde los años 60, que planteaban que la religión no tiene que quedarse en un espacio cerrado. Si se queda en un espacio cerrado, traiciona su vocación. Y lo que planteaba era la repolitización de las esferas privadas de la religión y la moral y la renormatización de las esferas públicas de la economía y la política. Es decir, Buber va a plantear que la religión tiene que tener vigencia en todas las esferas de la realidad. No para imponer una opinión como quieren los grupos fundamentalistas, que pretenden que así se hagan las cosas y que la ley del Islam o la ley de la Torá o la ley cristiana sea la ley, no para eso, pero como una voz que puede interpelar el espacio público. Y esto es parte de todo un movimiento, que Heschel también está ahí, que van a plantear que la ética no es solo una ética individual, la ética tiene que ver con la vida colectiva, y ese es el foco central de la enseñanza religiosa del judaísmo, según como lo entienden Buber y Heschel. Ok, voy a saltearme un poco, voy a saltearme esto para después. Ok, Buber, y esto es importante, Buber le tocó enfrentar un problema muy serio, que es un problema que todavía sigue hoy, que es, entre otros tantos problemas que encaró. Buber encarna la alienación del ser humano en la sociedad contemporánea. Nosotros vemos cómo hoy en día la soledad es un problema profundo de políticas públicas, de salud pública. En muchos países vemos que hay millones de personas que se sienten desconectadas hasta de sí mismo, y las depresiones y otro tipo de problemáticas que conocemos se incrementan en una era donde el ser humano vive mejor en muchos aspectos de lo que se vivió en la historia. En ese sentido, Buber ve ese problema. Pero él, por ejemplo, un tema concreto que vio fue el problema del movimiento sionista y la relación del Estado de Israel con los palestinos. Y Buber va a desarrollar desde los años 20, 1920, hasta su muerte, un discurso que tiene mucha coherencia y que él plantea que este conflicto debe resolverse por medio del diálogo. Y la antología con los escritos de Buber, que está traducida al español también, se llama Una tierra para dos pueblos, y fue el editor de este libro, fue el maestro, el profesor Paul Mendeflor, que analiza cómo Buber ve que la única forma de resolver los conflictos, ya sean políticos, territoriales, sociales, culturales, es por medio de un verdadero diálogo, que reconozca al otro y que permita de alguna forma que surjan nuevas opciones para resolverlo. Y Buber en ese sentido siempre se mantuvo firme, no le preocupaba estar en disenso con las opiniones mayoritarias. Heschel. El que quiera conocer la vida de Heschel, este es el mejor libro. O sea, Edward Kaplan publicó una biografía más amplia, que son 2 tomos. Esta es una versión en un solo tomo. Aquí van a poder tener una muy buena biografía de un especialista importante que escribió la biografía, ¿no? Y acá vemos el Heschel joven y el Heschel mayor. La genealogía de Heschel sintetiza sus influencias culturales y muestra el mapa de la senda que se esperaba que pudiese continuar. O sea, Heschel nace como un miembro de la aristocracia hasídica, es decir, sus abuelos, tatarabuelos, todos forman parte del lado materno, de las corrientes de los rabinos hasídicos, de estos líderes espirituales, que no son solo un maestro y no solo una autoridad de ley, es un líder espiritual en el sentido más pleno de la palabra. Su padre era un rebbe hasídico, él nació en Varsovia en 1907. Varsovia en ese momento es la mayor metrópoli judía de Europa, con casi 1 millón de habitantes judíos en la ciudad, un poco más. Y él nace en ese marco y se esperaba que él sea un rabino hasídico como su padre. Pero bueno, el padre muere en una epidemia y él es un niño prodigio, educado por sus tíos. A los 16 años se recibe de rabino, fíjense, tanto un niño prodigio, o sea,
ya dominaba las fuentes y lo ordena uno de los mayores talmudistas de Europa, o sea, que no es que le regalaron el título. Él vivió en un mundo de una profunda espiritualidad y religiosidad, y él obtuvo de ahí dos elementos, un conocimiento y una comprensión. ¿Conocimiento de qué? De la herencia religiosa judía en todos los múltiples sentidos, y la comprensión de la realidad del espíritu y de la dimensión sagrada de la existencia. Para Heschel, esta dimensión sagrada de la existencia es fundamental. Y él dice que en un reportaje famoso que le hicieron pocas semanas antes de su muerte, que salió en la televisión norteamericana y que se puede conseguir en YouTube, él dice: yo nací en un hogar repleto de figuras a las cuales admirar, con una enorme experiencia espiritual, con historias y con cuentos, etcétera, donde vivió, dice, tal vez mi infancia fue un poco pobre en deportes, en diversión, decía hablándole a un público norteamericano, pero abundaban experiencias espirituales importantes. Heschel también, aunque es parte de un hogar jasídico muy tradicional, decidió que quería conocer la cultura occidental. Heschel estudió con tutores, nunca fue a una escuela hasta ese momento. Ya escribía poemas líricos muy bellos que después se publicaron en lengua yiddish, y Buber también es políglota. Tiene una obra escrita en yiddish, en hebreo, en alemán y en inglés, y además que leía griego y latín y otras lenguas clásicas y modernas. Él va a ir a Vilna, que era en Lituania otro centro judío importante, aunque más pequeño que Varsovia, para estudiar ahí el gimnasio que le permite ingresar a la universidad. Acá vemos al joven Heschel en Vilna, ¿no?, cuando tiene 18 años, y va a estudiar por primera vez un estudio. Cuando termina Vilna, Heschel va a ir a Berlín, tenía 20 años, y va a estudiar en dos lugares. Por un lado, en el seminario de Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, que era el seminario rabínico no ortodoxo. Y uno dice, ¿cómo alguien que viene del mundo más ortodoxo va a estudiar ahí? De alguna forma Heschel dice, yo quería aprender algo nuevo, yo ya la tradición ortodoxa la conozco muy bien, quiero aprender algo nuevo. Y también la Universidad von Humboldt de Berlín, que es la principal universidad de Berlín, pero no es un caso único. El rabino Soloveitchik que mencionaste, Cosette, él también tiene el mismo perfil, pero de una familia de los opositores al hasidismo. Él también quiere conocer el mundo de la cultura europea, y los dos van a estudiar en la misma universidad, casi al mismo tiempo. Y estudió filosofía, estudios semíticos, etc. Heschel se doctora en 1932 con una tesis que se titula La conciencia profética, que es un estudio fenomenológico de la experiencia profética. Es decir, Heschel aplica los métodos que aprende con los modelos de Husserl, con su compañero Max Scheler y con otra gente más, lo va a aplicar para analizar la experiencia de los profetas hebreos. Durante mucho tiempo no podía publicar el libro, y sin eso uno en esa época tenía que publicar la tesis en una editorial, si no, no se podía doctoral. Por suerte, en 1936, Heschel logra publicarlo, el libro. Fue publicado por la Academia Polaca de Ciencias y un editor alemán. Y este libro va a ser la base de su versión amplia en inglés, The Prophets, y después que es una elaboración de esta tesis con agregados y aclaraciones para un público menos erudito, y fue traducido en español por mi maestro, el rabino Marshall Meyer, el de la Argentina, que era un rabino norteamericano que estudió con Heschel y era muy cercano a Heschel, y él se ocupó de traducir gran parte de las obras de él al español. Heschel en Alemania, acuérdense de algo, que esto es muy importante y que realmente cuesta pensarlo. Tanto Martin Buber como Heschel van a vivir 5 años en la Alemania nazi. Los nazis suben al poder en 1933 y ambos salen en 1938, Heschel expulsado como no alemán que vive en Alemania, como judío, ¿no?
Y después vamos a ver qué pasa. Y Martin Buber logra emigrar a, en ese entonces, Palestina, Israel, la tierra de Israel, para enseñar a la Universidad Hebrea. Y o sea que los dos conocieron lo que es vivir bajo un régimen autoritario, totalitario, un régimen racista, un régimen que va a tratar de destruir toda la ética judía, la ética cristiana, con un nuevo modelo que ahora es racial y no personal. O sea que, y esa experiencia los va a marcar a los dos con respecto a cómo reaccionar ante las injusticias. Si hablamos de ética, justamente ellos vieron, y los dos fueron parte de una resistencia cultural y espiritual que van a hacer los judíos en Alemania. Heschel escribiendo y enseñando a muchos judíos alemanes que estaban totalmente alejados y que cuando viene el nazismo y con las leyes raciales de Nuremberg del 36 y empiezan a ser excluidos de la vida alemana, empiezan a tener curiosidad por saber de qué se trata esto, qué es el judaísmo, quiénes somos, cuáles son nuestras raíces. Y Heschel publicó libros muy importantes para tratar de enseñar la riqueza de la tradición judía a judíos que viven en tiempos de crisis realmente seria, porque la gente ve que en esta sociedad no hay alternativa. En el año 37, otro joven judío que está en Alemania y que terminó su doctorado con Heidegger, Hans Jonas, un pensador judío importante que va a desarrollar ideas importantes en la ética. Hans Jonas cuenta que él, un día leyendo el periódico, se dio cuenta que no había más futuro para una vida humana digna en Alemania. ¿Qué leyó en el periódico? Que la sociedad alemana de ciegos había expulsado de su organización a todos los ciegos judíos. Entonces Hans Jonas dice, si aquellos sumidos en las tinieblas pueden demostrar esta inhumanidad hacia otros hermanos sumidos en las mismas tinieblas, aquí no hay futuro. Y él también emigra primero a Palestina y después va a participar en la guerra como soldado del ejército británico para luchar contra los nazis. Y ahí se va a encontrar que su maestro no tuvo un papel muy digno, que digamos, sino todo lo contrario. Se afilió al partido nazi, excluyó a su maestro, a Husserl, hasta de la propia universidad, etcétera, etcétera. Pero Buber y Heschel viven en ese entorno. En un momento, en el año 37, la Gestapo le prohíbe a Buber que dé conferencias, porque decían que generaba un clima de entusiasmo por los judíos y no querían los nazis. Al final le prohíben que dé conferencias y finalmente tuvo la suerte de poder emigrar, destino que otros millones de judíos no pudieron tener. Heschel publica todo tipo de artículos, publicó un libro sobre Maimónides, que fue muy bien recibido, un libro popular, muy bien escrito sobre Maimónides, y va a escribir en Alemania un libro que acaba de salir ahora traducido al inglés, sobre el último de los líderes judíos de la España antes de la expulsión, don Isaac Abarbanel, un comentarista, cortesano real, banquero, filósofo, que cuando viene la orden de expulsión de España en 1492, a diferencia de su colega Abraham Signor, que se convierte y se queda, él decide irse con el resto del pueblo. Y el hecho que Heschel escribe un librito sobre Isaac Abarbanel, que es el último de los grandes intelectuales judíos españoles, en la época en que se viene el final del judaísmo alemán, no es solamente una cuestión arqueológica, histórica, tiene que ver con la historia reciente, ¿no? Y una actitud de él de afirmar el destino de su pueblo y seguir apostando a el futuro de ese pueblo. Acá lo vemos a Buber a Heschel, pero en Alemania, ¿no? Parece un intelectual europeo típico, siempre fue un judío muy observante, esto es importante. Buber no es un judío, no se define como un judío observante, es un judío de fe, con una profunda fe religiosa, con un gran conocimiento de una parte de la literatura judía,
pero él se define como un hombre que apuesta a la religiosidad, pero no a la religión. Ese es Buber. En cambio, Heschel fue siempre un judío observante plenamente de la tradición, que encuentra en la vida espiritual del rezo y de la observancia ritual judía un mundo profundamente significativo. Esta es una diferencia que distingue a ambos, a pesar de las cercanías que tienen. En 1938 se expulsó a Alemania. Él logró, por suerte, conseguir una beca para ser profesor en Estados Unidos, y eso es lo que le salvó la vida, porque casi gran parte de su familia muere en la Shoah, en el Holocausto. Él logra, como no había, o sea, logra salir con una visa temporal de Alemania a Londres 3 o 4 semanas antes que empiece la Segunda Guerra Mundial, y de ahí está unos meses en Inglaterra, va a aprender inglés y esperar que le llegue la visa para poder ir en 1940, llega a Estados Unidos. Como un comentario, tanto Buber como Heschel eran maestros del lenguaje. Eso hace más difícil para los académicos descifrar a veces sus textos, pero fíjense un ejemplo. Heschel llega a Inglaterra en 1939, sabe muy poco inglés. Cuando empieza a publicar su obra, un poeta de la talla de William Oden, inglés, dice, ojalá que yo escribiría inglés como Heschel. O sea, uno de los más grandes poetas ingleses, Heschel es un maestro de la lengua. Y Buber, digamos, también en gran parte, etc. Él va a ser profesor, Heschel, en 1940, en el Hebrew Union College, que era el seminario del movimiento reformista de la ciudad de Cincinnati, aunque él no se sentía cómodo en ese ambiente que era muy secular o muy liberal para su estilo, y finalmente en 1945 va a ser designado profesor de misticismo judío y ética en el Jewish Theological Seminary en Nueva York, muy cerca de la Universidad de Columbia, que era la principal institución académica en estudios judaicos y el centro de formación de los rabinos de la corriente masortí o conservadora. Esta foto es muy significativa, para mí creo que también, no sé, creo que está también el rabino Marcelo Rittner en esta plática. Ahí está Heschel en su estudio en el Jewish Theological Seminary, más o menos en el año 53, 54, con el maestro común, el rabino Marshall Meyer, quien va a ser un discípulo muy cercano y va a ser quien va a llevar el pensamiento de Heschel al mundo judío de América Latina y va a traducir los libros. Y acá vemos a Heschel estudiando con Meyer en su biblioteca atiborrada de libros como corresponde. Heschel publica muchos sus libros fundamentales en el año 51-54, La Tierra del Señor, que es una joya que describe la belleza del mundo interior de los judíos que fueron asesinados en el Holocausto. El hombre no está solo, su filosofía de religión, que cuando sale publicado, los más importantes teólogos norteamericanos dicen, acá llegó una nueva voz que va a renovar el pensamiento religioso en Estados Unidos. ¿No? Reinhold Niebuhr, Paul Tillich, hablan así de él. El Shabbat y el hombre moderno, un libro dirigido a los judíos norteamericanos para explicarle la idea de la observancia sabática y la profundidad del Shabbat como una respuesta a los problemas de la civilización tecnológica. Dios en busca del hombre, que es su principal obra teológica acerca del judaísmo, una obra también traducida a muchos idiomas, etc. Y como dato curioso e interesante, puede ser que Heschel va a ser el primer judío citado por un papa públicamente. En el año 1965, 64, 65, Heschel va a fungir como el principal asesor judío de los observadores judíos que estaban en el Concilio Vaticano II, donde la Iglesia está elaborando su ayornamiento, que se llama su puesta al día, y entre otros va a salir el documento Nostra Aetate, un documento clave en cambiar la dinámica de las relaciones judío-cristianas, y Heschel está ahí en ese marco, ahora van a ver una foto, y se dice que en el programa radial del Papa Pablo VI, que era como una especie de homenaje a Heschel, dijo, y quiero mencionar que el hombre no está solo porque Dios está en busca del hombre. O sea que son los dos títulos
de los libros de Heschel. Aquí vemos a Heschel en el Jewish Theological Seminary con un grupo de jóvenes discípulos. Ahora, Heschel en el año 62 realiza la publicación del libro de los profetas y ahí decide que él no puede ser solamente un académico, no puede ser solo un rabino, no puede ser solo un profesor. Él tiene que involucrarse, siguiendo a los profetas bíblicos, en la realidad política y social. Y va a participar activamente en la lucha contra la discriminación racial de los afroamericanos. Esos son años de mucha efervescencia y ahí se va a conocer a Martin Luther King. Se van a hacer amigos muy cercanos y uno va a alabar al otro en un momento, o sea, los dos van a hablar, o sea, Martin Luther King va a decir de Heschel que Heschel es la presencia de un profeta en América, y Heschel va a decir que el hecho que exista un Martin Luther King es una señal que Dios no ha olvidado totalmente a América. Heschel va a tener una militancia, numerosas luchas por la justicia social, y en la famosa marcha de Alabama, que era para obtener los derechos de voto de los afroamericanos ahí en Mississippi, Heschel marchó en primera fila con King y sintió esa hostilidad, que le tiraban piedras, y después él cuenta que cuando estuvo en el aeropuerto para volver no le querían servir nada ni para comer ni para tomar, porque sabían que había estado participando y la cultura, digamos, racista que existía en el sur era muy fuerte. Aquí lo vemos, esta es una foto muy famosa y paradigmática que vemos acá. Ben Heschel, Martin Luther King en el centro, Rolf Bunch, que fue después uno de los líderes de Naciones Unidas, Heschel, y todo un grupo de líderes con unas coronas que trajo esta monja de Hawái, y repartieron algunos de estas personas. Y miren lo que dijo Heschel cuando participa en esta marcha famosa con Martin Luther King. Es decir, Heschel plantea, y eso está desarrollado en su libro Dios en busca del hombre, que la acción humana como respuesta a la demanda divina no es solo dentro del marco de la ley judía, en el caso del judío, sino tiene que ver en el trabajo por mejorar la sociedad. Y para Heschel, luchar y marchar por la justicia en distintos casos es una forma también de rezo. Aquí lo vemos, por ejemplo, junto a Martin Luther King, que era un amigo muy cercano, y la pregunta es, ¿qué unificaba? Fíjense, si podemos pensar en dos personas más diferentes por su background histórico, cultural, son Heschel y Martin Luther King. Heschel, un rabino polaco refugiado que lleva a Estados Unidos, del marco jasídico, etc. Martin Luther King, ¿no? Vemos, es un pastor, hijo de pastores, que hizo un doctorado en Boston, Martin Luther King, digamos que viene de la tradición bautista. ¿Qué tiene que ver un rabino jasídico polaco con un pastor evangélico bautista norteamericano, afroamericano? ¿Saben dónde se encontraron? En su amor por los profetas de Israel. El texto que más cita Martin Luther King es un texto del profeta Amós, que dice: mas deje que corra la justicia como aguas torrentosas. No la imagen de la justicia ciega que quiere equilibrio. La justicia tiene que movilizar a la sociedad, transformar a la sociedad. Y tenían una amistad muy grande, tal es así que cuando fallece, y también tengo la foto en otro lugar, cuando falleció Martin Luther King, cuando fue asesinado, Heschel está en la primera fila marchando junto a su señora. Su señora fue la primera persona que llamó cuando se enteró que murió su esposo, fue a Heschel para avisarle, por esa cercanía que era de amistad y de proyecto de vida, ¿no? Y de concepción de lo religioso como algo que tiene que promover la transformación de la sociedad. No la conservación del status quo, no el silencio o la ceguera ante las injusticias cometidas, sino todo lo contrario. Heschel fue, como vemos, rabino, académico, intelectual, público, activista social,
y participó en muchas causas, y fue asesor, como dije, del Concilio Vaticano II. Acá está con el cardenal Bea, uno de los líderes del tema judío-cristiano en esa época, y Heschel mostrándole un documento. Y miren lo que la evaluación de un teólogo católico muy importante, un historiador, un investigador, dice: bien pudiera ser que Heschel hiciera más por inspirar una apreciación positiva del judaísmo entre los cristianos que cualquier otro judío desde el periodo posbíblico. Cuando los cristianos descubrieron que el entendimiento judío sobre Dios es infinitamente más rico que el que se les había presentado en las polémicas cristianas, cuando el camino de la Torá, que en la literatura cristiana tradicional había sido declarada abrogada, continúa produciendo frutos de santidad, y cuando el pueblo judío, cuya designada misión divina había sido supuestamente sobrepasado por la Iglesia, ha perdurado a través de persecuciones indecibles, precisamente por su vitalidad moral y espiritual. Cuando los cristianos descubren estos hechos, tienen que desarrollar una nueva teología del judaísmo y del pueblo judío, que es lo que ha ocurrido desde el Concilio Vaticano II. Aquí es donde Heschel ha hecho su mayor contribución al mundo cristiano. Ha inspirado una profunda apreciación por el judaísmo en numerosos cristianos. Esto lo escribe John Merkel. Y dado que estamos planteando esto, quiero mencionar justamente a dos estudiosos de estos temas mexicanos que han trabajado la obra de Heschel. En primer lugar, menciono a Víctor Pérez Valera, que salió un artículo justamente sobre Heschel y Buber en la misma página de Cultura Judía, y es uno de los pioneros en los estudios de Heschel en América Latina, y recientemente un joven filósofo muy talentoso de la Universidad de Guadalajara, que ha escrito un libro muy bello que tuve el honor de prologar, que se llama La sombra del candelabro. Y este es un fenómeno común. Muchos autores cristianos, tanto católicos como protestantes, están fascinados por el lenguaje y la sabiduría de Heschel. Bueno, voy a saltear un poco por una cuestión temporal. Heschel es parte de un movimiento que empieza Rosenzweig antes de él, una vuelta hacia un judaísmo teocéntrico, luego de que los pensadores modernistas judíos tuviesen un poco de problema con el concepto de la revelación, como que era poco acorde a las sensibilidades modernas. Acá lo vemos a Heschel en otra de las causas que la que activó, a pesar de su frágil estado de salud, tenía serios problemas cardíacos, tuvo un infarto muy serio, y a pesar de eso seguía marchando y yendo para mover las causas. Este es uno a favor de la libertad de los judíos que vivían en la Unión Soviética y que había un temor con respecto a su destino. Ahora, creo que ahora más o menos hay una breve presentación de estas dos figuras. Yo lo que planteo es que ambos pensadores, y no son los únicos, forman parte de una tradición judía transformadora. ¿Cuál es el ADN de este enfoque? Voy a mencionar algunos elementos porque, de vuelta, tenía para esta exposición más de 200 slides que fui armando, voy a usar 100 más o menos, o sea, la verdad es que hay mucho material, es un tema muy rico y que hay muchos temas y aristas de los cuales verlos. Primer punto de esta tradición: la centralidad de la vida y particularmente del estrato profético de la Biblia, en la experiencia judía, como un referente ineludible para el judío y el ser humano de cada generación. O sea, Heschel y Buber toman muy en serio el pensamiento de los profetas del antiguo Israel. A diferencia de Spinoza, por ejemplo, que va a desvalorizar y va a criticar desde un punto de vista epistemológico y de otros puntos de vista pensamiento profético, Hermann Cohen, antes que ellos, y ahora Martin Buber y Abraham Yeshua Heschel, van a ver que en los profetas de Israel está una de las fuentes de sentido, significado y comprensión de la historia más relevantes para nuestro tiempo. Tengo algunos ejemplos de esto, ¿no? Y miren lo que dice Heschel.
al preparar mi trabajo sobre los profetas del antiguo Israel, esto en Estados Unidos, ya en el año 62, 63, de ellos aprendí las limitaciones de nuestra comprensión moral, la incapacidad de sentir la profundidad de la miseria causada por nuestros propios fracasos. Me quedó claro que mientras nuestros ojos son testigos de la insensibilidad y crueldad humana, nuestros corazones tratan de olvidar las memorias, calmar los nervios y silenciar nuestra conciencia. Existe una enorme agonía silenciosa en el mundo, y la tarea del ser humano es el ser la voz de los pobres saqueados, de prevenir la profanación del alma y la violación de nuestro sueño de honestidad. ¿Dónde aprendió Heschel esto? Según él, en la tradición de los profetas. Bueno, voy a saltear esto. Ahora, esa es una idea, una línea de esta corriente. Segundo elemento de esta corriente. El ámbito en donde transcurre la acción de la Biblia hebrea es la historia colectiva y pública, no una espiritualidad individualista y aislada. Fíjense ustedes un fenómeno interesante. En el mundo de hoy, con todas las nuevas formas religiosas y la nueva era, y etcétera, hay un gran auge de la Kabbalah y de otro tipo de saberes espirituales orientales, occidentales, que te ofrecen la paz de espíritu, que te ofrecen la plenitud individual. Tanto para Buber como para Heschel y para otros pensadores, eso es un escapismo. Porque la tarea del ser humano, o tiene que ver en el caso budismo, otras concepciones, por la imposibilidad de transformar la realidad histórica. En cambio, en el pensamiento de Heschel, siguiendo la experiencia, la salvación es de toda la población, es de toda la comunidad. O como dice Hermann Cohen, otro pensador judío muy importante de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, el judaísmo es un mesianismo profético, dice él. Es un mesianismo profético. Tiene una visión del fin de la historia para todos los pueblos, donde Israel juega un papel clave, pero la salvación es de todos. Es decir, el escenario verdadero es el mundo, no el alma del creyente. Su alma forma parte del mundo creado por Dios. Ellos hicieron una lectura postcrítica de los profetas, la cual generó una nueva perspectiva del judaísmo y una transformación de sus vidas. Porque tanto Heschel como Buber van a aplicar ese dilema, por ejemplo, en el cuestionamiento al poder, en sus diversas formas. Acá tienen un ejemplo de un texto de Buber, que para mí es un texto clave, de Yo-Tú, que explica este enfoque. El encuentro con Dios no le adviene al ser humano ocupándose con Dios, sino acreditando el sentido en el mundo. Contra ciertas visiones místicas o pseudo-místicas de que el encuentro con Dios es el foco, Buber dice, no, el verdadero encuentro con Dios se da trabajando en el mundo y transformando el mundo. Y por eso dice Buber, toda revelación es llamada y misión, no es un escape, es una llamada a una misión concreta en la historia. Pero el ser humano, dado que esto es muy difícil y muy complejo y muy incómodo, una y otra vez, en lugar de la realización, efectúa un movimiento de retirada incurvada hacia aquel que se revela. En lugar de ocuparse del mundo, quiere ocuparse de Dios. Y lo que dice Buber es que es imposible. En la concepción judaica de Dios, yo me ocupo de Dios al ocuparme del mundo. No hay atajo, no puedo ir solo directamente a Dios. Tengo que pasar a través de los otros. ¿No? Y para Buber como para Heschel, esto es importante, ser significa ser con otros seres humanos. O sea, los dos tienen muy claro en su antropología, y recientemente se acaba de publicar un nuevo libro de Heschel en español, ¿Quién es el hombre? Una obra fascinante de antropología filosófica
y teológica, ser significa ser con otros. Para ellos, la existencia es esencialmente una coexistencia. Fíjense qué interesante, en hebreo, la palabra vida es plural. Jaim, se dice en hebreo, es una forma plural. Al único al que se le aplica la forma vida individual es a Dios. Hei Haolamim. Se dice que Dios es la vida de los universos. Pero la vida de los seres humanos siempre es coexistencia. No hay vida sola. Los dos vivieron, fíjense, un periodo histórico terrible con dos totalitarianismos. Uno lo sufren en carne propia, el nazismo, y el otro es el stalinismo comunista que está al lado. Heschel hablaba del eclipse del ser humano. Buber hablaba del eclipse de Dios, que podía ser causado, según Buber, tanto por el hecho del ser humano tener relaciones solamente instrumentales y estar alienados de nuestros contactos, o porque Dios misteriosamente oculta su presencia. Lo que dice la Biblia hebrea en el libro de Deuteronomio, Astarat panim, y astir paneja mimeja, cuando oculte mi rostro de ti. Heschel enfatiza el eclipse del ser humano porque no responde al llamado divino y no quiere ver lo que pasa a su alrededor. Entonces, la falla ahí está, según Heschel, en dónde estaba el hombre cuando se lo necesitaba. ¿Dónde estabas tú? Buber enfatiza, aunque habla en un librito famoso, El eclipse de Dios, para tratar de explicar la situación de mal y silencio de la Shoah. El mundo está lleno de iniquidad, fíjense, esto es una cita de los profetas de Heschel. El mundo está lleno de iniquidad, de injusticia, de idolatría. La gente ofrenda animales. Los sacerdotes ofrecen incienso. Pero Dios necesita misericordia, rectitud. Sus necesidades no pueden satisfacerse en los templos, en el espacio, sino solo en la historia, en el tiempo. El hombre se ve confrontado con la misión de Dios en el dominio de la historia. La cita anterior de Buber y la cita de Heschel convergen en este concepto que después lo van a tomar otras corrientes del pensamiento, la teología de la liberación, cristiana, judía, islámica y otras líneas que ven, digamos, esta idea de que el proceso de salvación es un proceso en la historia. No es la salvación de mi alma aislada y desconectada, sino es parte de un proyecto colectivo. Bueno, otra frase central que tiene que ver con la ética judía y que es muy importante en nuestro tiempo. Heschel escribe, los profetas nos recuerdan el estado moral del pueblo. Pocos son culpables, pero todos son responsables. Si admitimos que el individuo se haya en cierta medida afectado o condicionado por el espíritu de la sociedad, su crimen revela la corrupción de ésta. Y esta frase es muy poderosa. Pocos son culpables, pero todos somos responsables de lo que ocurre en nuestra sociedad. Y esto genera, de vuelta, es más fácil no ver, no escuchar, no mirar. Por eso la gente prefiere a veces al místico que al profeta, porque el profeta te sacude de tu letargo, te sacude de tu confort, de tu comunidad, y te plantea que Dios exige rectitud, misericordia, no solamente las ofrendas del templo. Tenían concepciones muy distintas de la profecía, no voy a entrar en detalles por un tema de tiempo, pero están los dos de acuerdo que la profecía es fundamental, pero la lectura que hace Heschel de la profecía no es la que hace Buber. Tercer elemento de esta escuela, de esta corriente que podemos llamar de una ética judía teopolítica. La lectura teopolítica del judaísmo y su relevancia para encarar los desafíos de la sociedad contemporánea. Es decir, nos encontramos con una concepción, y este es un término técnico, pero que fue la base de mi doctorado, lo llama desprivatización religiosa, de carácter profético. Es decir,
Hay posturas que plantean la religión como una respuesta individual o congregacional. Para ellos la religión tiene que primar en todos los ámbitos de la sociedad. No para imponer como quieren los fundamentalistas, ahí está la diferencia, sino para ser una voz entre otras voces. Pero la voz, como así como los profetas no se callaban ante los reyes y decían cosas que eran disruptivas, así también esta visión hace que la religión no es solo un espacio para que ocurra dentro de las iglesias, las sinagogas y las mezquitas. Si la religión tiene una visión del ser humano, tiene que involucrarse, ¿no? Y por eso Heschel se involucra con el tema de derechos humanos, en este caso en Estados Unidos por el tema racial y el tema contra la guerra de Vietnam y contra otras situaciones de injusticia social. Pero lo mismo han hecho discípulos como el rabino Meyer, que estando como rabino en la Argentina en los años de la dictadura militar del 76 al 83, él va a ser uno de los más importantes líderes nacionales en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Y cuando le preguntaban por qué un rabino se mete en política, le decía, yo estoy haciendo lo mismo que hizo mi maestro en Estados Unidos y lo mismo que hacía así, y llegamos a Isaías. Calla a Isaías, calla a Amós, calla a Oseas. Por lo tanto, quienes se identificaron con esta postura tuvieron un involucramiento activo, militante como judíos en su realidad sociopolítica, más allá de marcos e intereses judíos específicos. No es que luchaban por causas de Israel o de los judíos, luchaban por causas importantes y centrales en su propia sociedad. Voy a saltearme esto. Acá otra marcha de vuelta de esto, estar involucrados, y acá un rabino, en este caso el rabino Eisenrat, también norteamericano y también que viene de Alemania, en un acto público contra la guerra de Vietnam, ven acá que acá Luther King y Heschel ven siempre juntos, porque realmente eran muy cercanos. Acá con la Torá marchando en la calle, los libros más sagrados del judaísmo, como una expresión de que esto es un mandato religioso. No tiene que ver por política partidaria, tiene que ver con otra concepción. Otro elemento común en esta concepción es la recuperación selectiva de la tradición jasídica y su relevancia espiritual para el ser humano contemporáneo. Es decir, tanto Buber como Heschel, que Heschel viene del interior, Buber conoce mucho y escribió textos muy bellos que están en español, una parte de su obra, ven que este movimiento tiene sabiduría, espiritualidad, profundidad. No aceptan todo. Buber es más crítico, porque dice el hasidismo en su origen fue un movimiento de renovación espiritual, de renovación de la comunidad. Fue un intento de vivir una verdadera comunidad de hermanos. Según Buber, después de 4 o 5 generaciones, vino un problema de institucionalización, se pierde eso. Heschel sabía que en el hasidismo siempre hay la posibilidad de esta renovación. Los dos valoran esto. Otro tema que esto se entiende es que, con base a lo que vimos de los profetas, de los maestros hasídicos, es que tanto Buber como Heschel desarrollan una fe religiosa comprometida y profunda. Radical, en el sentido de que esto implica acciones en la vida del creyente y su relación con el mundo. Les voy a mostrar un ejemplo que tengo acá. A los dos, tanto Buber como Heschel, citan un texto bíblico fundamental. La pregunta de Dios a Adán. Ayeka, ¿dónde estás? Esta pregunta, ¿dónde estás?, la ven como una pregunta dirigida a cada uno de nosotros. Y lo que se espera del ser humano es que responda. Es decir, el ser humano es un ser interpelado por lo divino para actuar en el mundo. ¿Dónde estás? O sea, el ser humano es un ser interpelado. Buber procede desde el ser humano a la presencia divina, mientras que Heschel empezó por el camino opuesto, con la visión divina del ser humano. Buber consideraba el yo como auténtico únicamente
cuando está en relación. Y Hegel al revés, empezaba desde el vínculo del yo con Dios y de ahí a la relación. Esto vamos a saltear en mucho. Quiero mostrarles cómo eso se traduce en unas acciones concretas. En el año 1963, el presidente Kennedy, ante el problema racial que, como ahora estamos viendo en Estados Unidos, hay una crisis muy seria que estalla por algún motivo particular, en este caso un asesinato injusto, absurdo. También en los años 60 el tema estaba muy candente y el presidente Kennedy, que tenía cierta sabiduría, convocó a líderes religiosos a un encuentro. Y miren el telegrama que le manda Hegel. Acá ustedes pueden ver Hegel en esa visión profética, en ese elemento que Cornel West, el gran intelectual afroamericano, plantea por qué Hegel es tan maravilloso. Imagínense, en esa época no hay fax, no hay mail. Este es un telegrama que le manda a la Casa Blanca. Dice: espero ansiosamente el privilegio de estar presente en la Junta a las 4 p.m. Es muy probable que el problema relativo a los negros, en esa época no era visto tan como un término derogativo, será tratado como el clima. Todo el mundo habla sobre él, pero nadie hace nada. Por favor, demande, exija a los líderes religiosos su involucramiento personal, más que sus declaraciones solemnes. Nosotros perdemos el derecho de servir a Dios toda vez que continuamos humillando a los negros. Las iglesias y las sinagogas han fracasado. Deben arrepentirse. Pídale a los líderes nacionales que se convoquen al arrepentimiento nacional y al sacrificio personal. Que los líderes religiosos donen un mes de sus salarios para un fondo dedicado a proveer vivienda, educación a los afroamericanos. Le propongo, señor presidente, que declare el estado de emergencia moral, no emergencia nacional, emergencia moral. Un plan Marshall para los afroamericanos se ha convertido en una necesidad. Y ahí viene una frase que su hija, Susana Hegel, una prestigiada académica de estudios judaicos en la Universidad de Dartmouth, en Estados Unidos, lo tomó para un título de una antología de escritos de Hegel. Esta obra reclama audacia espiritual y una alta dosis de grandeza moral. Audacia espiritual y grandeza moral. O sea, acá vemos cómo Hegel articula su visión profética en una propuesta concreta a un líder político de su país para decirle: no deje que todos digamos discursos muy bonitos y no suceda nada real que transforme la vida de la gente. Bueno, otro elemento más, un sexto elemento, porque ya me acerco al final, quiero dejar la posibilidad de preguntas y comentarios. Los dos desarrollaron una hermenéutica poscrítica que supera tanto a las posiciones tradicionales precríticas como a los enfoques modernistas seculares. Es decir, la forma de interpretar, la hermenéutica, de interpretar los textos, ni a Hegel ni a Buber le interesaba la erudición académica por sí misma. Tenían una erudición, un dominio que pocos filósofos contemporáneos tienen. En un momento, un alumno que había estudiado en Harvard quiso hacerse el que sabía con Hegel y empezó a plantear con un lenguaje muy técnico, filosófico, a Hegel. Y Hegel dice: ok, muy bien. ¿Cuál es la diferencia en la concepción del espíritu entre Schelling, Schlegel, Hegel y Feuerbach? A ver, dímelo. Así. Yo te lo puedo decir y te puedo citar de memoria las fuentes en alemán original. ¿Tú lo sabes? Pero ni a Buber decía: yo filosofo lo mínimo indispensable. A ellos lo que les interesa es comunicar verdades a la gente. Y ellos releen los textos sin dogmatismos y sin caer en enfoques, digamos, simplificadores o, podríamos decir, enfoques reduccionistas, ¿no? Están en contra de enfoques paradigmas historicistas. O sea, Hegel no le interesaba encontrar una fuente oculta en un texto como a veces los académicos hacemos y publicamos algo inédito. Decía: a mí me interesa algo que tenga que ver con la vida y con sustantivo, no algo lineal de ese tema.
Bueno, esto ya lo dijimos, bueno. Y acá viene algo más de la concepción. Tanto Heschel como Buber se dan cuenta que la sociedad occidental está en un callejón sin salida. Estamos hablando de los años 30. Europa, después de la Primera Guerra Mundial, cae en un clima de un pesimismo cultural que va a dar origen a los sistemas fascistas en gran parte de Europa occidental y en otros lugares, el sistema totalitario comunista en el oeste, en el este, perdón. Y en ese contexto, tanto Heschel como Buber dicen, vemos que la sociedad está en un callejón sin salida. ¿Cómo renovamos? Y para ellos la forma de renovar el pensamiento ético, social, es ir a las fuentes del judaísmo. Frente al trágico fracaso de la mente moderna, incapaz de evitar su propia destrucción, se me hizo claro, dice Heschel, que el problema filosófico más importante del siglo XX era encontrar un nuevo conjunto de predisposiciones o premisas, una forma distinta de pensar. Buber lo va a desarrollar con su filosofía del diálogo. Heschel con su profundidad teológica, profética, aplicada a la existencia humana. Vamos a parar acá, porque yo podría seguir mucho más. Creo que seguramente habrá algunas preguntas, inquietudes, comentarios, así que, Cosette, si tú me orientas, yo con gusto podemos sacar ya la presentación. ¿Tú la sacas o yo la...? Vale, a ver, amplío tu imagen. Sí, así, o la imagen de... Sí, ya está. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a comenzar la lectura de las preguntas. Muchísimas gracias, Daniel. Te agradecemos muchísimo esta exposición y este recorrido con tanta sensibilidad y agudeza para entender a estos pensadores. Vamos a comenzar entonces. A ver, el retomar, dice Adina Simet, el retomar este mensaje y reto en Estados Unidos por judíos europeos parece casi un deseo por no acabar de aceptar como final el rechazo judío europeo y estatal político del mundo entero. El sionismo aclama la unicidad, la única viabilidad. ¿Cómo reacciona usted ante el antisemitismo actual en Estados Unidos y Europa? ¿Cómo se explica que el filósofo judío, la pareja que usted presenta, sigue pidiendo, elaborando, justificando la necesidad de aceptar al judío, mientras ellos elaboran que el judío debe tratar de convencer al otro de ello? Y además sugieren entender de que son ellos y su voz los posibles portadores para la ética perdida de la sociedad moderna. Bueno, a ver si entendí bien la pregunta, que tiene varias aristas. O sea, queda claro que tanto Buber como Heschel, los dos son de alguna forma inmigrantes nuevos en las sociedades a las que van a ir. Heschel a la sociedad norteamericana, Buber a la sociedad israelí, que son sociedades diferentes al entorno del que ellos provienen. Y sin embargo pensaron que tenían todo el derecho y la obligación moral de participar activamente en las luchas de sus sociedades, a veces adoptando políticas o posturas que iban contra las tendencias de la mayoría, ¿no? Es decir, en ese sentido, y ellos dicen, si yo ¿por qué participo ahora en esta marcha? Heschel y Eisenrat y otros rabinos que fueron muy activos. Porque nosotros nos hicieron lo mismo en Alemania, nos hicieron lo mismo. Entonces, ¿cómo no voy a luchar por la dignidad humana? No importa donde sea. Por otra parte, el tema que plantea el antisemitismo es otro, es un nuevo problema muy serio, es un tema estructural de la cultura occidental.
Yo sigo, en este caso, acá voy a mostrar, aprovechando que quiera ver una obra muy importante y clara y valiosa de este tema, es este libro que escribió el profesor de la Universidad de Chicago, David Nirenberg, Anti-Judaism, The Western Tradition. La tesis de este libro, que es una obra fuerte, es que el antisemitismo está construido estructuralmente en la filosofía y en la cultura y en la iconografía de Occidente, y es prácticamente imposible, no va a desaparecer, y no tiene que ver nada con los judíos reales. Lo que hagan o no hagan tiene que ver con las representaciones del judío y del judaísmo en sus culturas. Y él muestra a través de, empezando en Alejandría, en Egipto, en el siglo, digamos, primero, hasta llegar a, digamos, los pensadores y filósofos como Schopenhauer y otros, cómo los judíos sirven para autodefinirse a distintas problemáticas en el mundo cristiano, en el mundo de la filosofía moderna. Entonces, el antisemitismo es un problema fundamentalmente de los no judíos, porque el prejuicio es un problema de aquellos que lo tienen, que lo siguen, que afecta, por supuesto, como víctimas a la población judía. Hay lugares donde el tema es serio y tiene que ver con muy complejos, habría que analizar, hay distintos tipos. André Taguieff analiza muy bien el tema en La Nueva Judeofobia, un libro muy interesante que te muestra cómo se combinan elementos neonazis con elementos islámicos, con elementos del antisemitismo clásico. Es decir, el antisemitismo es como un virus que se recicla y cada vez encuentra otra forma de justificarse. Yo creo que es parte inherente a la estructura, mucho de la estructura del pensamiento de Occidente. Ha habido avances, por ejemplo, en las relaciones judío-cristianas desde el Concilio Vaticano II. No hay ningún lugar a dudas que ha habido importantes avances, y la Iglesia Católica en particular, pero también grupos protestantes, evangélicos, también tienen una visión diferente del tema, ¿no? Entonces yo creo por ahí. Y por otro lado, eso no lo han dicho judíos, lo han dicho figuras como Reyes Mates, como Pierre Buretz. Es decir, muchos de estos pensadores judíos son pensadores que tienen ideas, propuestas que pueden ayudar a regenerar la vida social, cultural y espiritual de Occidente. No fueron escuchados por ser quienes eran a veces, pero son pensadores muy ricos que vale la pena recuperarlos, ¿no? Ahora, pregunta Natalia Gurbich, ¿podrías situar a Levinas con relación a ambos, Heschel y Buber? Bueno, muy brevemente. O sea, Levinas no forma parte de la misma tradición. Es decir, tiene diferencias. En el caso con Buber hay muchos estudios comparativos, claros, que se han hecho, porque los dos hablan del diálogo, los dos hablan de la otredad, pero si bien para Buber el yo-tú es una relación simétrica, en Levinas es una relación asimétrica. El tú siempre está por encima del yo. El otro antemano es el acreedor al que yo me debo. Esa es una diferencia importante. O sea, el otro tiene una prioridad sobre yo. Para Buber es algo simétrico de alguna forma. O sea, vienen de fuentes, tanto Buber como Heschel trabajan en la tradición hasídica mística judía. Levinas viene de la tradición de los mitnagdim, de los opositores al hasidismo, en la tradición lituana de donde él proviene. También es un pensador clave donde ve la ética como la filosofía primera. En ese sentido está cercano a Buber, donde la ética es la primera dimensión y es parte de la crítica de Buber a Heidegger, ¿no? Y acá pasó algo muy raro, porque cuando le preguntaron a Heidegger qué pensaba de Buber, Heidegger ya mayor, ya no, sí me suena, creo que leí, pero ¿lo conoce? No. Hay fotos de Heidegger con Buber, pero él lo niega como parte de su negación de la Shoah y de otros temas que tenía. Por ahí, uno de los grandes pensadores del siglo XX, y sin embargo ese tema. Entonces yo diría, hay algo en común, pero no es la misma tradición, es otra variante de una tradición judía que lo que tiene en común es la centralidad de la ética.
pero las fuentes y el enfoque de Levinas es diferente. También Levinas dice que él lo toma de la Biblia. O sea, Levinas también, y por eso varios autores han escrito que él hace como una lectura de palimpsesto, es decir, el palimpsesto es un manuscrito que se reciclaba y tiene varios niveles de escritura, ¿no? Se borraban, como eran caros los materiales, se borraban y se volvía a escribir, pero quedaba la escritura abajo. Levinas también dice, la base de mi escritura es la Biblia hebrea, o sea, en ese sentido también, pero digamos, es una corriente un tanto diferente, que concuerda en la centralidad de la ética, en la centralidad. Levinas en esto está más cercano a Heschel, porque Levinas también era un judío observante y estaba cercano a la línea, a la importancia de la literatura rabínica, cosa que Heschel se queda con lo bíblico y saltea lo rabínico y se va a lo jasídico del siglo XVIII. Bueno, felicito al Dr. Feinstein por su extraordinaria exposición. Felicito y agradezco al Dr. Feinstein, de Linda Marcos Askenazí y de Alfredo Bistre. También Emma García Krinsky, muchas gracias y felicidades al Dr. Feinstein. Ari Pacman, Heschel pasó de ser un judío ortodoxo a una vida conservadora. ¿Cómo hizo para conciliar estos mundos? Ok, bueno. Sí, Ari Pacman. Es Ari Pacman, y yo pienso, un abrazo. Ari fue alumno mío, es un académico en Columbia, en Estados Unidos, una persona fantástica. Heschel nunca fue conservador, nunca. Heschel va a criticar a todas las corrientes judías de su tiempo. De vuelta, en ese sentido, como Buber, que no tiene miedo en disentir, si bien va a estar en el marco académico del Jewish Theological Seminary, había muchos pensadores ahí que diríamos hoy que son ortodoxos. Saul Lieberman, el más importante especialista en Talmud del siglo XX, era el rector ahí en tiempo de JTS. Él es digamos, en su observancia, en su estilo de vida, sería un judío ortodoxo muy estricto, al mismo tiempo que es un académico que conoce de memoria casi toda la literatura, digamos, greco-romana hasta el siglo V, una genialidad, un hombre increíble. Es decir, Heschel operó en el marco del movimiento. Él tuvo gestiones para ir también a Yeshiva University, que era una universidad que tenía una escuela también rabínica en marco más ortodoxo, porque Heschel siempre fue un hombre 100% observante, estrictamente, con el enfoque tal, pero él entendió y fue un crítico muy duro también de la ultraortodoxia. Él dice en un momento que hay que salvar a la Torá de sus guardianes, es decir, los que se consideran los guardianes auténticos de la tradición, a veces son los que traicionan a la propia tradición. Por eso me gusta la caracterización que hizo un colega, un conocido mío, Saúl Magid, ahora de Dartmouth también, que él dice que Heschel, podríamos decir de Buber, fueron herejes tanto de la tradición como de la modernidad. Es decir, él lo compara con Thomas Merton, un sacerdote católico, un monje trapense norteamericano que también tiene similitudes con Heschel. Es un místico, es un activista social. Heschel tuvo también contactos cercanos. Hay libros sobre este tema. Es decir, Heschel es un crítico de ciertos aspectos de la tradición judía y hasta del sionismo, a pesar que tanto Buber como Heschel son fervientes apoyadores del renacimiento nacional judío, pero son críticos. Y son críticos del extremismo, muchas veces en el mundo judío, y ciertas cuestiones. Y Heschel es muy crítico hasta de los rituales, porque él no cree en algo que está instituido. Buber tiene un problema con el concepto de la ley, es un problema muy serio que han señalado varios filósofos. Buber es un anarquista en un sentido espiritual y hasta político, ¿no? Él cree en las pequeñas comunidades, o sea, tiene un problema ahí. Pero también son herejes de la modernidad, o sea, tanto Heschel como Buber criticaron muchos aspectos del mundo moderno, de la sociedad tecnológica, el exceso del materialismo, del consumismo, de la alienación. Pero Heschel operó en el marco del mundo conservador, pero él no fue conservador. Más, les cuento una anécdota muy interesante. Cuando Heschel muere, murió muy joven, tenía 65 años, parecía más en las fotos. Cuando Heschel muere,
y están pesando tal cuerpo, hacía pocas horas que pasaron para preparar el velorio. Vino un grupo de Hasidim vestidos de negro típicos, tomaron el cuerpo y se lo llevaron. Porque un primo que era rabino hasídico y dijo algo maravilloso. Le dijo, este líder hasídico dijo, Heschel vivió con ustedes, vivió entre ustedes, pero era uno de nosotros. O sea, lo ven como un rebe hasídico. O sea, y fue enterrado. Y lo interesante ahí es que en ese momento el principal discípulo de Heschel era un estudiante japonés, cristiano. Y este estudiante japonés cristiano estuvo toda la Shiva, todo el duelo judío, todo el tiempo. Tal es así que hasta el rebe hasídico lo abraza y dice, primero lo ve, ¿qué hace este hombre acá en medio de todo? Pero cuando vio el amor que tenía por él y la integración, lo abrazó y dijo, tú también eres uno de nosotros. Son esas historias, anécdotas. Mauricio Massa dice, felicidades, tal parece que los problemas del inicio del siglo XX y la mitad de él siguen apareciendo hoy, donde se necesita una nueva premisa y nuevas formas de pensamiento. Qué importante la figura de los profetas de Israel para atender las nuevas y siempre viejas necesidades del ser humano en su promoción humana y de bienestar. Gracias, concuerdo plenamente con su palabra. A ver, espectador anónimo, espero que no sea quien dice, la teopolítica de Buber podría entenderse como bueno, es una pregunta un tanto controversial. No sé si leerla porque no hay tiempo, yo creo, para generar una discusión. Adina Simet dice, 1000 gracias. Janet Jamuy, muchas felicidades a Dani Feinstein, excelente exposición. José Antonio Ildefonso Ramírez Moneda, felicidades, un gran tema que tuve oportunidad de escuchar. Luz Elena Arosqueta Villeda, ha mencionado Landauer. ¿Compartía Buber ese pensamiento místico político de Landauer? Bueno, Landauer y Buber en ese momento para Buber es el mejor amigo, el amigo más cercano. Landauer, que explico, Landauer es un crítico literario, es un educador popular, va a participar de ese breve episodio que hubo ahí del Soviet de Baviera, donde un grupo de soldados crean un nuevo estado que después fue reprimido por otras fuerzas militares, paramilitares de derecha, y fueron asesinados él y otra gente más que estaba en ese grupo. Landauer era un idealista, no era un político, era un hombre, era el gran traductor y comentarista de Shakespeare al alemán, era un hombre que se dedicaba a la educación popular de las masas, y sí hay una gran cercanía, y Landauer le ayudó a Buber a descubrir la dimensión social, más que lo místico, lo social, ¿no? Entonces, Gustav Landauer fue una figura importante, también un judío, digamos, que se siente judío en otro tipo de molde, y tal es la cercanía que Landauer dejó como albacea de su herencia y el manejo de todo el tema de la familia a Buber. Cuando fue asesinado, Buber se hizo cargo de manejar el tema de su familia porque era un amigo muy cercano, y la muerte de Landauer fue un golpe muy duro para Buber. Pero sí hay cercanías importantes entre ambos. Dice Mariel Rea, increíble ponencia, muchas gracias. Dice, muchísimas gracias por su ponencia. ¿Podría profundizar en el concepto de revelación y misión? Por favor, gracias. Ok, bueno, tendríamos que hablarlo más. Para Buber, misión y visión es un tema, como él es un pensador también de la línea existencial, la misión y la visión es una tarea que te la dan sin mapa. O diríamos hoy sin GPS. Tú tienes que seguir, asumirla, y en este sentido, como dice el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, para Buber la misión es cumplir con la pregunta divina, pero no hay rutas preestablecidas. Cada individuo tiene que encontrar su propio camino y transitar su propio camino.
Y para Buber ese es una verdadera revelación y llamado de Dios a cada uno de los seres humanos. Y el modelo es Abraham, en el capítulo, si no me equivoco, 17 del Génesis, cuando Dios le dice, Italech lefanai beheyet tamim, camina delante de mí y sé íntegro. Es decir, el ser humano tiene que caminar no detrás de Dios, sino Él tiene que abrir el camino. Donde no hay, como dije, mapas claros. Y la idea es con integridad, con plenitud. De vuelta, es muy existencialista. Si bien Buber va a criticar a Kierkegaard, Heschel va a valorar a Kierkegaard. Y Heschel escribió un libro, su último libro, que fue publicado en una versión más amplia en yiddish y en inglés. El libro que escribió Heschel, que es una comparación de Kierkegaard, este gran filósofo danés, con el Kotzker Rebbe, un rabino jasídico muy radical, que también tiene elementos cercanos. El libro se llama A Passion for Truth, una pasión por la verdad. Es un texto fascinante. Su última obra ya es un Heschel un poco más melancólico, menos optimista, pero que plantea dilemas existenciales muy profundos y compara estas dos figuras con sus semejanzas y diferencias. Dice Vladimir Bendixen, ¿cómo podemos aplicar las palabras proféticas referente a deja que corra la justicia como aguas torrentosas en la actualidad? Muy bien. Bueno, creo que tenemos que participar en casi todos los países. Vemos sistemas judiciales que no funcionan muy bien. Vemos mucha impunidad. Vemos muchos problemas, tanto en el ámbito de la justicia penal como en la justicia distributiva, en distintos niveles, ¿no? Uno podría explorar y ver que hay problemas en muchos niveles. Acá la idea es que una sociedad que no pone a la justicia como un valor fundamental va a generar violencia, va a generar problemas de distinta índole. Entonces, de aquí hay múltiples salidas, desde una participación, no podría decir desde un partido político, desde una participación en organizaciones no gubernamentales que luchan por mejorar distintos aspectos de la vida de la sociedad, pero tanto digamos, a Martin Luther King como a Heschel, les parece, y de vuelta, ellos se conciben en una imaginería religiosa, bíblica, profética. Yo tengo acá los libros, las dos principales obras sobre esta época. Que estudié para mi doctorado. Fíjense los títulos. Premio Pulitzer de Historia. Miren los títulos. A Pillar of Fire, Parting the Waters y At Canaan Edge, al borde de Canaán, ¿no? Son 3 tomos, tengo el otro ahí también, que nos muestran Estados Unidos en la época de Martin Luther King. Y la idea es si el ser humano puede transformar la realidad o tiene que aceptarla pasivamente. Creo que el mensaje de Heschel, Buber y todos es que hay que trabajar para lo que se llama en la actualidad en el pensamiento judío Tikkun Olam, reparar y mejorar el mundo. Creo que ese es un poco el mensaje. Vamos a ver si hay otra pregunta. Dice Carmen Arjona, muchas gracias. Bueno, me parece excelente ir concluyendo con ese último mensaje que nos das, Daniel, el Tikkun Olam. Y bueno, yo solo quisiera preguntarte una curiosidad que a lo mejor también es demasiado larga, pero ¿qué pensarían Martin Buber o Abraham Heschel si nos pudiéramos meter en sus zapatos? Como tú, que los conoces tan profundamente y desde las fuentes también más originales,
¿Cómo verían el mundo de hoy o cómo verían la crisis que estamos pasando en este momento? Esta crisis que parece que nos lleva a un confinamiento, a un egoísmo mayor, probablemente. Bueno, estamos viviendo tiempos inéditos. Nadie podía prever. Esto ratifica algo que plantearon varios pensadores. Karl Popper, en un libro que se llama La miseria del historicismo, plantea que es imposible predecir la historia, y todas las teorías históricas que creen que pueden predecir la marcha de la historia no toman en cuenta los cambios tecnológicos u otros factores. Lo estamos viviendo en carne propia ahora con esta pandemia. Yo creo que no han cambiado esencialmente los problemas que ellos diagnosticaron. Algunos se han hecho peores, en algunas áreas vemos mejoras, pero yo creo que no ha cambiado profundamente, digamos, su diagnóstico. En un plano interpersonal vemos que tenemos problemas de comunicación, de diálogo, de soledad. En el ámbito social vemos también una fragmentación, brechas sociales crecientes, egoísmos nacionales de distinto tipo, tensiones sociales entre grupos. Ellos todo eso lo vivieron, no es que es algo nuevo. Heschel decía con su ironía que el racismo es un problema visual, es una enfermedad de la vista, porque solo con ver que el color o alguna cuestión, ya de entrada con eso saco conclusiones acerca de la persona, ¿no? Él decía, it's an eye disease, es una enfermedad de los ojos porque me hace ver, en lugar de ver un ser humano, veo otra cosa. Yo creo que básicamente sus diagnósticos en muchos sentidos siguen vigentes, ¿no? Y por ende, creo, sus propuestas, que es darnos cuenta que para los creyentes Dios nos demanda, como decía la pregunta, nuestra misión y nuestra vocación es en la historia, es en el aquí y en el ahora, es dar cuenta de nuestras vidas. Y creo que básicamente yo, digamos, creo que muchas de sus ideas siguen vigentes, y lo mismo sus intentos de respuestas o sus sugerencias. Buber dice, ¿cómo creamos una comunidad auténtica que no destruya al individuo y que no caiga en un... Es decir, ¿cómo evitamos el colectivismo y el individualismo radical, ¿no? ¿Cómo generamos una comunidad que pueda combinar el desarrollo social con las necesidades del crecimiento personal del individuo? Siguen siendo dilemas hasta el día de hoy que no han sido resueltos. Pero lo mismo para Buber, diría, bueno, señores, tengamos más momentos y diálogos yo-tú. Abrámonos al otro, entendámonos, podamos comprendernos, podamos abrir y transformar nuestras ideas preconcebidas. Y yo creo que Heschel plantearía que, dice Heschel, que Dios para Heschel tiene que ver con el sentido más allá del absurdo. Cuando uno lee los periódicos, ve las noticias, pareciera que el absurdo domina la realidad. Pero Heschel dice, cuidado, no. Más allá del absurdo está Dios, que es la fuente de sentido, y que debemos recuperar el sentido, dice Heschel, de la santidad, que se ve desde, por ejemplo, empezando por cada ser humano. Todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Eso significa biológicamente y sociológicamente y axiológicamente que el ser humano tiene una dignidad y debe ser respetado. Todo ser humano. O sea, yo creo que son minas muy ricas de sentido que todavía uno puede excavar y descubrir cosas. Y bueno, en ese sentido, ¿tú cómo observas la difusión de estos pensadores no solo en el circuito académico, sino quizás más en el circuito social? ¿Qué tanto se entiende su pensamiento, que es complejo? O sea, llegar a estos valores es estudiar mucho, ¿no? Como ellos lo hicieron. Bueno, yo creo, mira, que acá comparo. Levinas, por ejemplo, es un pensador mucho más cerrado. Levinas hay que conocer fenomenología y hay que conocer dentro de la tradición también francesa. O sea, Levinas es un pensador mucho más cerrado y sin embargo tuvo un gran impacto acá en corrientes del pensamiento latinoamericano, en Dussel, en otra gente de aquí, y es mucho más, digamos,
complejo en el sentido. El pensamiento de Buber y Hegel no quieren ser complejos, podrían ser complejos, y podrían hablar en lenguaje mucho más, y en algunos textos lo hacen, mucho más técnicos, pero tratan de ser comunicativos. El libro de Shabbat y el hombre moderno de Hegel es muy accesible, La tierra del Señor, hay libros de Buber que también son muy accesibles. Yo creo que hay un cierto conocimiento. El hecho que haya sido, hoy en día hay un auge, por ejemplo, de la obra de Hegel en Israel, que durante mucho tiempo no lo habían tomado muy en serio. En los últimos 20, 25 años están traduciendo los libros de Hegel al hebreo, hay encuentros, hay congresos, hay reuniones, porque la gente busca una espiritualidad del sentido, pero no una espiritualidad escapista, una espiritualidad que tenga una ética social. Tanto Hegel como Buber van en esa línea. Entonces yo creo que todavía tienen mucho que dar. Y como decía alguien, no hace falta alabarlos, hace falta solamente leerlos.